¿Puede Venezuela convertirse en una nueva Corea del Sur? Corea del Sur pasó de dictadura a potencia mundial, con presencia de Estados Unidos durante décadas. ¿Puede Venezuela recorrer este mismo camino? ¿Pero a qué costo? Hay algunos aspectos que pudieran dar la impresión que hay una similitud entre la prolongada presencia de Estados Unidos en Corea del Sur y la reciente intervención del país del norte en Venezuela. Aunque las razones son diferentes en algunos puntos, pero lo cierto es que hasta hoy en día Estados Unidos tiene presencia en el país asiático. Ya son más de 75 años. Entonces la pregunta que surge es, ¿y si eso mismo está empezando a pasar en Venezuela? Quédate hasta el final, porque en este video vamos a ver algunos puntos donde pudiera haber una similitud entre la permanencia de Estados Unidos en Corea del Sur y el reciente ingreso de Estados Unidos a Venezuela. Antes de continuar, te invito como siempre a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es la mejor forma de apoyarme. Regálame un me gusta que me ayuda muchísimo a que se difunda este contenido. Deja tu comentario sobre este tema o sobre cualquier otro tema que quieras que tratemos en el canal. Comparte este video para que todos tengan esta información. Ahora sí, continuamos. La presencia de Estados Unidos en Corea del Sur se remonta a final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando Japón se rindió tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y dejó de controlar la península coreana. Entonces, Corea del Sur fue dividida de forma provisional en dos zonas, el norte ocupada por la Unión Soviética y el sur ocupada por Estados Unidos. Esta división se hizo a lo largo del paralelo 38. Luego, en 1948 se estableció oficialmente Corea del Sur como un país, la República de Corea, con apoyo de Estados Unidos. La presencia militar estadounidense se consolidó aún más tras la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, cuando Estados Unidos lideró una coalición de la ONU para defender al sur frente a la invasión del norte. Desde entonces mantiene tropas en Corea del Sur como parte de una alianza militar que sigue vigente hoy en día. Veamos 5 puntos de comparación entre la larga estadía de Estados Unidos en Corea del Sur y lo que está sucediendo hoy en día tras el ingreso de Estados Unidos a Venezuela el pasado 3 de enero. El primero es presencia prolongada, aunque no es del mismo tipo de presencia. En Corea del Sur, Estados Unidos no solo estructuró el sistema político desde 1945. Su presencia fue para disuadir a Corea del Norte de cualquier ataque. La idea es simple: si Corea del Norte actúa, estaría enfrentándose también a Estados Unidos, no solo al sur. Luego de la Guerra de Corea de 1948, ambos países, Estados Unidos y Corea del Sur, afianzaron sus relaciones. Desde entonces mantiene tropas en Corea del Sur de forma permanente. La presencia militar comenzó en 1945 y continúa hasta la actualidad. Son más de 75 años. Veamos ahora qué pasa con Venezuela. En Venezuela ya hubo una intervención directa en enero de este año 2026 con la captura de Nicolás Maduro. Estados Unidos intervino en Venezuela, pero no desmontó completamente el sistema existente. No hay elecciones inmediatas. Se habla de transición, pero sin fecha clara para unas elecciones. Esto se parece más a Corea en sus primeras décadas que a una democracia real. Esto abre la puerta a un modelo similar: cambio gradual, no ruptura total. En Corea del Sur, la presencia estadounidense es legal, acordada y en gran medida aceptada por el Estado. En Venezuela, la presencia o intervención de Estados Unidos es altamente polémica y no consensuada. Otro punto en el cual pudiera haber una coincidencia entre estos casos es la reintegración económica internacional. Aunque la presencia de Estados Unidos en Corea del Sur es principalmente militar, también tiene un claro componente económico. La estabilidad que surgió con la presencia de Estados Unidos favorece la inversión. La seguridad que aporta Estados Unidos reduce el riesgo de un conflicto armado con Corea del Norte. Eso hace que Corea del Sur sea un país atractivo para inversión extranjera, empresas multinacionales
y comercio internacional. Sin esta estabilidad, el crecimiento económico de Corea del Sur habría sido mucho más difícil. En cuanto a lo económico, también Estados Unidos protege sus intereses. Corea del Sur es un socio clave para empresas estadounidenses, sobre todo de tecnología, automóviles, semiconductores. La presencia militar ayuda a proteger rutas comerciales y cadenas de suministro en Asia. Entre Estados Unidos y Corea del Sur hay un comercio bilateral fuerte. Existe un tratado de libre comercio entre ambos países, el CORUS-FTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Corea del Sur, que facilita exportaciones e importaciones, inversión directa y cooperación tecnológica. Con este tratado, ambas economías se benefician. La industria militar y el gasto local. Corea del Sur aporta dinero para mantener tropas estadounidenses en su territorio, bases, logística, infraestructura. Eso genera en Corea del Sur empleo local y contratos para empresas surcoreanas. La presencia de Estados Unidos también forma parte de su competencia estratégica con China en esa región. No es solo una presencia militar, también buscan mantener influencia sobre mercados, tecnología y comercio en Asia. Hoy Venezuela muestra señales parecidas. Aunque la presencia militar de Estados Unidos en Venezuela ha sido muy poca, solo externa a nivel del Caribe, ya es un hecho, por ejemplo, el retorno de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, apertura a inversión energética extranjera. Estados Unidos dice que sin integración global no hay milagro económico. Al principio del ingreso de Estados Unidos a Venezuela, se habló de que el país solo compraría insumos a Estados Unidos, así como medicinas, vehículos, maquinaria, entre otros. Aún no se habla de alguna especie de tratado de comercio bilateral entre ambos países, como sí lo hay entre Corea del Sur y Estados Unidos. La presencia de Estados Unidos ayuda a crear un entorno estable, donde se favorece la economía mientras protege intereses comerciales y estratégicos de ambos países. El tercer punto que pudiera parecer una similitud entre la presencia de Estados Unidos en Corea del Sur es dinero primero, elecciones después. Corea del Sur no se volvió democrática porque sí, al momento, al instante. Primero se volvió rica. Con la presencia de Estados Unidos en Corea del Sur ha habido inversión extranjera, industrialización, exportaciones y solo después vino la presión social. En Corea del Sur, aunque hubo elecciones entre 1948 y 1960, pero con muchos problemas. El primer presidente fue Syngman Rhee. Aunque fue electo, su gobierno se volvió cada vez más autoritario, con fraudes y represión. Entre 1961 y 1987 hubo varias dictaduras militares. Tras un golpe de estado liderado por Park Chung-hee, Corea del Sur pasó por décadas donde el presidente no era elegido libremente por el pueblo. Había elecciones, pero indirectas o muy controladas. Es en 1987 cuando llega la democracia plena. Después de grandes protestas populares, el país adoptó un sistema democrático real. Es desde entonces cuando el presidente se elige por voto directo en elecciones competitivas. En este punto, ¿qué comparación haríamos con Venezuela? Bueno, en Venezuela ya se empieza a ver apertura petrolera, retorno del país al sistema financiero internacional, acuerdos con empresas extranjeras. Aquí la pregunta pudiera ser, ¿y si el plan no son elecciones a corto plazo, sino estabilizar y producir? La inmensa mayoría de los venezolanos desea elecciones en un corto plazo. Para Estados Unidos, la prioridad es estabilizar la economía del país antes que elecciones. Pero los venezolanos opinan que no llegará una estabilidad real con las mismas figuras que actualmente están en el poder, pues persisten temores porque las empresas no van a negociar con los mismos que en un pasado muy reciente los expropiaron. La presidenta encargada habla de seguridad jurídica por parte de Estados Unidos, pero quien tiene que ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas es Venezuela, de no ser nuevamente controlados, expropiados. Y aquí surge la pregunta,
¿Estados Unidos está desconectado de la verdadera realidad de los venezolanos? También existe la negativa de la presidenta encargada de Venezuela de recibir fondos de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En parte, estos entes son quienes financian los proyectos de gran envergadura en un país, como los que necesita Venezuela actualmente, que es, por ejemplo, recuperar el sector eléctrico, el sistema de agua potable, modernización de la infraestructura, entre otros. Por ejemplo, en estos días fueron unos turistas de visita a Venezuela y para su ingreso al país en migración no existían equipos de computación actualizados y conectados a internet donde a ellos se les hiciera el ingreso al país. El ingreso al país se le hizo allí, pero la funcionaria que los atendió al momento de su llegada, que los atendió muy bien, porque esa es la esencia del venezolano, atender bien a quien los visita. Pero la persona que los atendió no registraba las respuestas de ellos en una computadora en su escritorio, sino que lo enviaba por WhatsApp a otro lugar donde lo registraban. Entonces, esto no puede ser, todo esto tiene que modernizarse. Los venezolanos temen que las soluciones no lleguen debido a la presencia de las mismas figuras en el poder. El cuarto punto, donde pudiera haber una similitud entre la estadía de Estados Unidos en Corea del Sur y su presencia ahora en Venezuela, es la estabilidad forzada por equilibrio geopolítico. Durante la Guerra Fría, Corea del Sur fue clave para Estados Unidos. Hoy Venezuela también es estratégica. Ante el conflicto con Irán, Venezuela garantiza petróleo, ubicación regional estratégica e influencia en América Latina. Esto puede hacer que Estados Unidos priorice estabilidad, gobernabilidad, control del caos, aunque no haya elecciones inmediatas. Entonces, elecciones rápidas o estabilidad controlada. El quinto punto en el cual pudiera haber una similitud es una variable decisiva y es la presión interna. Aquí está el punto más importante. Corea del Sur no se volvió democrática por Estados Unidos, sino por su gente durante las protestas de 1987. En Venezuela ya ha habido protestas, pero sin quiebre definitivo, el futuro dependerá de si la sociedad logra presionar cambios reales. Corea del Sur no cambió por presión internacional, cambió cuando su gente forzó el cambio en 1987, cuando surgió lo que se conoce como el Movimiento Democrático de Junio. Millones de personas salieron a las calles. Participaron estudiantes, trabajadores, clase media e incluso sectores religiosos. Las protestas se extendieron por todo el país durante semanas hasta que llegó un desenlace real. Y con esto se dio inicio en Corea a lo que se llamó la Sexta República de Corea del Sur. Saquen sus propias conclusiones. En conclusión, Venezuela sigue ante un momento incierto. Estados Unidos hasta los momentos solo garantiza tranquilidad en las calles, pero no hay una ruta clara hacia dónde vamos. Cada día estamos a la espera de qué anuncio nos va a dar Estados Unidos, porque desconocemos cuál es el plan. O el plan es que no hay plan, como dice un famoso youtuber motorizado que visitó recientemente Venezuela. El plan es que no hay plan. El pueblo quiere elecciones, pero para Estados Unidos no están contempladas en un corto plazo. El venezolano se ahoga en la inflación. Hay una flexibilización de medidas que mejoran la apertura financiera, pero sigue una brecha cambiaria que reduce la capacidad de compra de los ciudadanos. ¿Quién tiene acceso a dólares? ¿Quién los puede comprar a un precio de 400 bolívares o más por cada dólar? Pudiéramos decir entonces que la presencia de Estados Unidos en Corea del Sur diseñó instituciones, ejército y sistema político. La presencia militar continúa hasta hoy. Pasó por una dictadura, crecimiento hasta llegar a la democracia. Hoy es una potencia tecnológica. En Venezuela está en una fase inicial post-intervención, sin elecciones claras a corto plazo, con tensiones internas y presión social. Venezuela está lejos de ser una potencia tecnológica como Corea del Sur. El resultado todavía se espera. Los venezolanos están cada día a la espera de los cambios que tardan en llegar. Se sigue pidiendo paciencia, tal vez hay que tenerla, pero hay una presión en el bolsillo que no aguanta más. Se dice de millones de dólares que han entrado a un fondo
Pero los venezolanos no están viendo eso reflejado en su economía, en su ingreso, y eso crea angustia, eso genera angustia en la familia, en el hogar. Y si se habla de estabilidad con la presencia de Estados Unidos, si Estados Unidos está supervisando que en el Banco Central se hagan las cosas como debe ser, que en PDVSA también se hagan las cosas como debe ser, ¿por qué no se hace una elección donde Estados Unidos también tenga presencia junto con otros organismos internacionales para que se verifique que sea un proceso transparente? Son interrogantes que se preguntan los venezolanos cada día. ¿Y tú qué prefieres? ¿Elecciones ya o estabilidad económica? Y aquí es donde todo cambia, porque la historia de Corea del Sur no es una receta mágica. Es una combinación de decisiones, contexto y presión social en el momento justo. Venezuela hoy está en una encrucijada. Puede iniciar un camino de transformación real o quedarse atrapada en una transición que nunca termina. La diferencia no la va a marcar solo la presencia de Estados Unidos, la va a marcar lo que pase dentro del país. Y ahora la pregunta te la dejo a ti. ¿Crees que Venezuela puede seguir un camino similar al de Corea del Sur con Estados Unidos por años en suelo venezolano? ¿O estamos viendo una historia completamente distinta? Te leo en los comentarios.